En los confines más lejanos de la galaxia, donde las estrellas ardían con una intensidad desconocida para los ojos humanos y los planetas flotaban como joyas en un mar cósmico interminable, existía un reino que desafiaba la imaginación. El planeta Zenui 7 brillaba con nubes iridiscentes que bailaban por su superficie creando un tapiz de colores que cambiaba constantemente y que podía hipnotizar a cualquier observador. Su atmósfera brillaba con una suave luz etérea que proyectaba todo en un resplandor onírico que parecía casi sobrenatural. En el corazón de esta maravilla celestial se encontraba el Palacio de Cristal, una estructura tan magnífica que hizo de la Tierra la más hermosa del mundo. Los palacios opulentos parecen mundanos en comparación. Torres imponentes de cristal puro se elevaron cientos de pies hacia el cielo atrapando y refractando la luz de manera que crearon arcoíris que bailaban por el paisaje. Las paredes del palacio parecían vivas pulsando suavemente con una luminiscencia interior que respondía a las emociones de quienes estaban dentro. Jardines de flora bioluminiscente rodeaban la estructura, sus pétalos se abrían y cerraban en perfecta armonía con las tres lunas del planeta. Los habitantes sin A B de este mundo eran igualmente extraordinarios. La piel que poseía Sarian brillaba como líquido mercurio cambiando a través de tonos plateados y dorados con cada movimiento. Sus ojos grandes y en forma de almendra brillaban con una luz interior que variaba en intensidad según su estado de ánimo, brillando de ira o suavizándose a un brillo suave. Cuando se contentaban de pie a una altura promedio de 7 pies, se movían con una gracia elegante que reflejaba su imponente estatura, sus largas extremidades fluyendo por el espacio como si fueran llevadas por corrientes invisibles. Entre estos seres notables, la reina Sarapina reinaba suprema. Su presencia llamaba la atención no solo a través de su estatus real, sino a través de un aura de poder que parecía doblar el aire a su alrededor, a diferencia de sus súbditos, cuya piel metálica reflejaba la luz que ella absorbía, dándole una apariencia que era a la vez oscuramente hermosa y misteriosamente convincente. Su cabello fluía como sombras vivas cambiando y arremolinándose constantemente como si estuviera atrapada en una brisa eterna cuando caminaba por los pasillos de su palacio. Los cristales parecían inclinarse ante ella, su luz se atenuaba ante su majestad, pero a pesar de todo su esplendor, la reina Sarapina había cultivado una reputación que la precedió en todo el universo conocido. Ella gobernó con férrea voluntad, sus decisiones absolutas e incuestionable. Sus cortesanos hablaron en voz baja sobre su legendaria arrogancia, como desestimó civilizaciones enteras con un gesto de la mano considerándolas por debajo de su atención. Embajadores de sistemas vecinos se acercaron a su trono con temor sabiendo que un solo paso en falso podría resultar en su destierro permanente de Zenui 7. El orgullo de la reina solo era igualado por su belleza y quizás esta combinación la había llevado a creerse superior a todos los demás seres que existen en la Tierra. En un pequeño pueblo costero donde el Océano Pacífico se encontraba con los escarpados acantilados del norte de California, vivió Ethan Carter, un hombre cuya vida había dado un giro inesperado 3 años antes, un exbiólogo marino convertido en especialista en seguridad que se había encontrado reclutado por el recién formado Cuerpo Diplomático Interestelar después de un encuentro con una sonda alienígena. Seaast reveló su habilidad única para mantener la calma en circunstancias extraordinarias con una estatura de 6'2 pulgadas. Con hombros anchos y una fuerza tranquila que provenía de años de entrenamiento físico, la apariencia de Ethan podría haberse considerado intimidante si no fuera por su comportamiento perpetuamente tímido. Su cabello castaño oscuro a menudo ligeramente despeinado por correr los dedos a través de él durante momentos de nerviosismo enmarcaban un rostro que rara vez mostraba emoción más allá del interés cortés. Los ojos color avellana, generalmente ocultos detrás de anteojos de montura gruesa, se alejaban del contacto de como si buscaran rutas de escape en situaciones sociales. Esta timidez lo había seguido a lo largo de su vida desde las aulas de la infancia, donde se sentaba atrás con la esperanza de no ser llamado a las salas de conferencias universitarias, donde prefería el estudio solitario a los proyectos grupales. Incluso en su vida profesional, sus colegas notaron cómo podía pasar horas monitoreando las transmisiones de seguridad sin hablar, perfectamente contento en su vida. Soledad cuando el núcleo diplomático lo asignó a un servicio temporal en la nueva embajada intergaláctica en Centaur 7. Ethan había aceptado con la característica reserva enterrando su ansiedad bajo capas de profesionalismo. Sus superiores lo habían elegido específicamente por sus excepcionales habilidades de observación y su inquebrantable dedicación a las cualidades del deber que consideraban esenciales para proteger los intereses de la Tierra. En un entorno diplomático tan sensible, sin embargo, a pesar de sus calificaciones, Ethan abordó su asignación con la misma aprensión silenciosa que marcó todos sus esfuerzos, sin imaginar cuán profundamente sus esfuerzos lo habían llevado a cabo.
La vida estaba a punto de cambiar el día de la llegada de la reina Serapina a la embajada intergaláctica. Comenzó como cualquier otra función diplomática, pero llevó una tensión eléctrica que crepitó en el aire. El gran salón diseñado para acomodar seres de varios tamaños y necesidades atmosféricas pareció encogerse en presencia de la monarca de Sentan. Mientras descendía de su nave de transporte cristalina, los dignatarios reunidos dieron instintivamente un paso colectivo hacia atrás, creando un amplio nacimiento alrededor de su forma majestuosa. Su cabello parecido a una sombra ondeó dramáticamente a pesar de la ausencia de viento y el ambiente. La iluminación del salón se atenuó automáticamente como si estuviera programada para mejorar su actitud dramática. Isen se paró en su puesto cerca de la entrada principal, su posición habitual para monitorear las llegadas. Cuando vio por primera vez a la reina, su aliento se le quedó atrapado en la garganta, no por admiración, sino por la abrumadora presencia que exudaba. Rápidamente desvió la mirada, enfocándose en cambio en los intrincados patrones del piso de mármol debajo de sus pies, pero incluso sin mirarla directamente, podía sentirla acercarse al aire mismo, que parecía vibrar con cada paso medido que daba hacia el área de recepción diplomática. La voz de Su Majestad el embajador Chen resonó por el pasillo. Permítanme presentarles a nuestro especialista en líderes de detalles de seguridad, Ethan Carter. La presentación atrapó a Isen fuera de guardia, obligándolo a mirar hacia arriba justo cuando la reina Serapina dirigió su mirada penetrante en su dirección por un momento que se sintió como una eternidad. Sus ojos se encontraron con sus brillantes orbes, evaluándolo con una intensidad que le hizo sudar la palma de la mano, mientras sus propios ojos color avellana se ensanchaban detrás de sus anteojos antes de alejarse. Veo que la voz de la reina resonó como una sinfonía de campanillas de cristal. La Tierra ha enviado a uno de sus representantes más reservados para asegurarse de que mi seguridad. El sutil énfasis en lo reservado llevó un peso que hizo que las mejillas de Isen se sonrojaran. Enderezó su postura tratando de mantener la compostura profesional a pesar del calor que subía en su rostro. El especialista Carter viene muy recomendado. El embajador Chan intervino rápidamente, sintiendo la creciente tensión. Su historial es impecable y su discreción es incomparable. Los labios de la reina Serapina se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Discreción, dices. Lo intrigante que es que la Tierra valore la invisibilidad en sus protectores. Ella dio un paso deliberado más cerca de Isen, forzándolo a encontrarse con su mirada una vez más. Dígame, especialista Carter, ¿encuentra su puesto un desafío apropiado o proteger a simples humanos aburre a alguien de sus capacidades? La pregunta flotaba en el aire como un desafío, y Isen sintió que cada par de ojos en la habitación se movían hacia él. Su boca se secó, pero años de entrenamiento militar le permitieron responder con palabras medidas. Mi papel es garantizar la seguridad de todos los diplomáticos, Su Majestad, independientemente de su origen. La complejidad radica en mantener esa protección sin llamar la atención sobre uno mismo. Las cejas de la reina arqueadas ligeramente, genuina sorpresa parpadeando en sus rasgos. Una perspectiva interesante, que murmuró rodeándolo lentamente. La mayoría de los guardias que he encontrado eran su autoridad como armadura, exigiendo el reconocimiento de su importancia. Sin embargo, parecías preferir desvanecerte en un segundo plano. Antes de que Isen pudiera formular una respuesta, una conmoción repentina estalló cerca del corredor este. Varios dignatarios se quedaron sin aliento cuando un pequeño dron de mantenimiento falló, enviando chispas volando peligrosamente cerca de la asamblea reunida, mientras que otros se apresuraron a cubrirse. Isen reaccionó instantáneamente, interponiéndose entre la reina y el peligro potencial con precisión practicada. Sus movimientos fueron suaves y eficientes, desactivando la máquina deshonesta con algunos golpes bien colocados que demostraron fuerza y control. Cuando se resolvió la situación, Isen se dio cuenta de que se había colocado directamente frente a la reina Serapina. Su cuerpo protegía el de ella en una postura protectora que se sentía natural a pesar de su incomodidad inicial. Al mirar hacia abajo, notó que su mano había agarrado inconscientemente su brazo durante el incidente. Sus dedos dejaron débiles impresiones en su manga uniforme. Su proximidad era íntima, más cercana de lo que dictaba el protocolo, y por primera vez vio algo en sus ojos que no era arrogancia o superioridad, era curiosidad, tal vez incluso aprecio. Está sangrando. Ella observó suavemente, alcanzando sus dedos flotaban justo por encima de la herida, como si no estuviera seguro de si hacer contacto con tanta lealtad para alguien que prefiere permanecer invisible. Isen retrocedió rápidamente, rompiendo en el momento en que es parte del trabajo. Su Majestad, él respondió con voz más firme ahora, si me disculpa, debería asegurarme de que ningún otro equipo represente una amenaza, pero cuando se dio la vuelta para irse, no pudo evitar la sensación de que algo fundamental había cambiado entre ellos, algo que ni entendía completamente ni podía descartar fácilmente en los días posteriores a su encuentro inicial.
La reina Sarapina se sintió inexplicablemente atraída por el ser humano tranquilo que la había protegido de manera tan eficiente durante las funciones diplomáticas que vislumbraba a él parado en su puesto. Su enfoque inquebrantable pero de alguna manera amable, había una cualidad en su presencia que la intrigaba, una quietud que parecía absorber en lugar de reflejar el caos a su alrededor. Era diferente a todo lo que había experimentado entre su propia gente, que tendía a transmitir sus emociones a través de su piel radiante y ojos brillantes una noche mientras se preparaba para retirarse a sus aposentos privados. Sarapina hizo una pausa en su cama. Plataforma de observación, una cúpula transparente que ofrecía una vista panorámica de los terrenos de la embajada debajo, vio a Isen haciendo sus rondas, el rayo de su linterna atravesando la oscuridad con movimientos económicos precisos en lugar de descartarlo como podría haberlo hecho con cualquier otro y se encontró estudiando su técnica. La forma en que revisaba las esquinas metódicamente, como parecía escuchar tanto como miraba, todo estaba en sintonía con su entorno, su curiosidad se convirtió en un patrón de observación durante las reuniones formales. Ella elegiría deliberadamente la disposición de los asientos que le permitieran sentarse. Visión periférica para rastrear sus movimientos, notó como siempre se colocaba un poco separado del resto del personal de seguridad, pero mantenía una cobertura perfecta de su área designada. Sus interacciones con sus colegas eran mínimas pero respetuosas, consistían principalmente en asentimientos breves o comunicaciones concisas a través de su auricular. Lo que más le fascinó fue cómo se las arregló para estar presente y ausente simultáneamente, completamente enfocado en su deber, evitando de alguna manera llamar la atención sobre sí mismo. Esta dicotomía comenzó a afectarla de maneras que no pudo explicar durante las negociaciones. Encontró a su esposa. Pensamientos a la deriva sobre cómo Isen manejaría situaciones similares con silenciosa eficiencia y sin dramas innecesarios cuando trataba con embajadores particularmente pomposos. Se sorprendió preguntándose cuál podría ser su reacción y la imagen imaginada de su sutil giro de ojos le dio una calidez inesperada en el pecho. Cuanto más lo observaba, más se daba cuenta de su propio comportamiento, como normalmente exigía atención y esperaba rasgos de cumplimiento inmediato que de repente parecían menos admirables cuando se contrastaban con su competencia subestimada. Sus caminos se cruzaron nuevamente durante un intercambio cultural. Evento organizado por la embajada mientras dignatarios de varios mundos se mezclaban e intercambiaban bromas. Sarapina se sentía cada vez más incómoda con la naturaleza superficial de las interacciones al ver a Isen moverse entre la multitud disculpándose cortésmente cuando bloqueaba accidentalmente el camino de alguien. Se dio cuenta de lo diferente que era su enfoque del suyo. Donde ella comandaría el espacio y esperaría que otros la acomodaran, parecía fluir a través del entorno ajustando su posición para minimizar la interrupción. El punto de inflexión se produjo durante una crisis menor cuando la delegación visitante el traje ambiental falló mientras otros entraron en pánico o debatieron los protocolos adecuados. Isen simplemente apareció cargando un generador atmosférico portátil que había pensado traer del almacenamiento sin fanfarrias. Creó una burbuja estable de atmósfera normal de la Tierra alrededor de los visitantes angustiados, lo que les permitió quitarse sus trajes comprometidos de manera segura. Toda la operación tomó menos de 2 minutos y para cuando alguien pensó en agradecerle, ya se había desvanecido de nuevo en un segundo plano esa noche sola en su habitación. Sarapina se encontró repitiendo el incidente en su mente, se dio cuenta de que lo había estado observando con una intensidad que rayaba en la obsesión, notando cómo sus manos se habían movido con precisión práctica, cómo su voz se había mantenido calmada y tranquilizadora, cómo su presencia había estabilizado la situación sin dominarla por primera vez en su larga vida, sintió una agitación de algo que no podía nombrar. Mezcla de admiración, curiosidad y quizás algo más profundo que no estaba lista para reconocer la semana siguiente. La reina Sarapina tomó una decisión que conmocionó tanto a sus cortesanos como a ella misma durante una sesión informativa de seguridad de rutina. Solicitó la asignación personal de Isen a su detalle citando su juicio excepcional y su manera discreta como razones de su preferencia. La solicitud envió ondas a través de la comunidad diplomática con muchos especulando sobre la verdadera naturaleza de su interés en la Guardia Humana, pero incluso cuando se difundieron rumores, Sarapina se encontró incapaz de explicar sus propias motivaciones, todo lo que sabía era que ella quería entender la fuerza silenciosa que parecía emanar de Ethan Carter, una fuerza que desafiaba todo lo que creía saber sobre el poder y la presencia a medida que las semanas se convertían en meses. La fascinación de la reina Sarafina Ana por Isen evolucionó a algo mucho más complejo e inquietante durante sus deberes compartidos. Se encontró inventando razones para entablar una conversación con él, aunque cada intento la dejaba frustrada y confundida.
Su presencia dominante habitual parecía fallar en su compañía. Sus palabras cuidadosamente elaboradas a menudo salían mal o eran demasiado contundentes. Las respuestas educadas de Isen, siempre respetuosa pero distante, solo sirvió para aumentar su conciencia del abismo entre ellos, no solo en rango o especie, sino en temperamento, y experimentar la agitación emocional manifestada de maneras inesperadas. Sarapina, que siempre se había enorgullecido de su compostura regia, se descubrió reaccionando a la presencia de Isen con síntomas físicos que no podía controlar. Sus manos, normalmente firmes, temblaban cuando le pasaban documentos y sus ojos luminosos parpadeaban erráticamente cada vez que él entraba en su campo de visión durante las funciones estatales. Encontraba su atención divagando por ella mejorada. Al escuchar sintonizar el sonido de sus pasos durante la de las conversaciones diplomáticas, sus cortesanos comenzaron a notar cambios en su comportamiento. La reina, que una vez había despedido a delegaciones enteras con un gesto de la mano, ahora pasaba horas revisando los protocolos de seguridad, aparentemente para comprender mejor el trabajo de Isen, pero realmente para encontrar excusas. Para interactuar con él, su horario previamente predecible se volvió errático, con cambios repentinos en los planes que casualmente se alineaban con las rutas de patrulla de Isen. Incluso sus sueños, que siempre había controlado con meditación practicada, ahora presentaban a la guardia humana. A veces como protectora, otras veces como igual, y ocasionalmente en roles que la dejaban despierta con una mezcla de confusión y añoranza. El conflicto interno alcanzó su punto máximo durante un baile diplomático celebrado en honor a una embajadora de sistemas vecina. Mientras se movía entre la multitud de dignatarios, los sentidos intensificados de Serapina captaron la presencia de Isen antes de verlo. Su piel, generalmente fría y compuesta, enrojecida con un calor desconocido, y su respiración se aceleró a pesar de sus intentos de mantener el control. Cuando sus ojos finalmente se encontraron al otro lado del salón abarrotado, sintió una sacudida de LLC que hizo tropezar a mitad de camino, una rara muestra de torpeza que atrajo miradas preocupadas de su asistente. Más tarde esa noche, sola en sus aposentos privados, Sarapina confrontó la verdad que había estado evitando. Ella lo amaba. No el afecto posesivo y titulado que una vez sintió por otros que habían captado su interés, sino una profunda conexión profunda que la aterrorizó con su intensidad. Darse cuenta le hizo llorar, algo que no había experimentado desde la infancia, y observó fascinada mientras trazaban caminos plateados por sus mejillas, reflejando la luz de las estrellas que fluía a través de ella. Ventanas. La admisión no cambió nada, y todo ella entendió con dolorosa claridad que sus sentimientos nunca podrían ser correspondidos de la manera en que deseaba la naturaleza tímida de Isen. Su devoción al deber y las vastas diferencias entre sus mundos crearon barreras que parecían insuperables, pero comprender esta realidad no hizo nada para disminuir sus emociones. Si algo los intensificó, transformando su amor en algo agridulce y dolorosamente hermoso. Hermosas sus noches se volvieron inquietas, llenas de visiones de lo que nunca podría ser. Ella imaginó conversaciones que podrían tener, momentos de toques de comprensión compartida que cerrarían la brecha entre sus especies. Cada fantasía terminó con la misma punzada de añoranza, dejándola más decidida a encontrar alguna manera de expresar sus sentimientos sin comprometer ninguna de sus posiciones. La reina, que una vez había comandado galaxias, se vio reducida a robar miradas y apreciar breves interacciones profesionales, cada momento precioso, porque nunca podría ser nada más. Durante una cumbre diplomática que reunió a representantes de 27 sistemas estelares, la reina Sarapina se encontró enfrentando un dilema sin precedentes. La reunión se requirieron medidas de seguridad extendidas, y el equipo de Isen implementó un horario rotativo para mantener una vigilancia constante el tercer día de la conferencia. Durante una sesión de negociación particularmente tensa, Sarapina tomó una decisión que alteraría el curso de su relación para siempre. Cuando los delegados rompieron para un receso, ella le indicó a Isen que la siguiera a una antecámara privada. La sala, diseñada para discusiones confidenciales, presentaba tecnología de amortiguación de sonido y una sola ventana holográfica que mostraba vistas de la atmósfera iridiscente de Cenari 7. Una vez que la puerta se selló detrás de ellos, Sarapina se volvió hacia Isen. Su confianza habitual fue reemplazada por una vulnerabilidad poco característica que hizo que sus ojos luminosos parpadearan con incertidumbre. La especialista Carter comenzó a hablar con voz más suave de lo que él la había escuchado. Necesito su ayuda con un asunto de importancia personal. Ella hizo una pausa, claramente luchando con cómo proceder. Isen llamó la atención, su máscara profesional firmemente en su lugar a pesar de la naturaleza inusual de su reunión privada. La reina respiró hondo, su cabello parecido a una sombra se arremolinaba alrededor de su rostro como si respondiera a su estado emocional.
Existe una tradición entre mi gente, eso se remonta a los primeros días de nuestra civilización, cuando un gobernante se ve comprometido por emociones que amenazan su capacidad para gobernar de manera efectiva. Pueden solicitar un tutor temporal, alguien fuera de su círculo habitual de influencia que pueda brindar perspectiva y orientación. Los ojos de Isen se abrieron de par en par detrás de sus anteojos, aunque mantuvo la compostura. Su Majestad, seguramente hay personas más calificadas dentro de su propia corte. No, ella interrumpió bruscamente y luego suavizó su tono, nadie más puede cumplir este papel, al igual que usted, su invisibilidad, como una vez lo llamé. Es precisamente lo que lo hace tu ideal. Ves cosas que otros extrañan, reacciona sin prejuicios y mantén tu integridad independientemente de las circunstancias. Ella dio un paso más cerca, sus ojos brillantes buscando en su rostro. Necesito a alguien que pueda ayudarme a navegar ciertos desafíos sin enredarme en la política de la corte o las agendas personales. La solicitud flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones. Ninguno de los dos pudo articular completamente la mente de Isen. Corrió a través de las posibles consecuencias de aceptar tal posición, la violación del protocolo, el escándalo potencial, la intimidad imposible que crearía entre ellos. Incluso mientras esto surgieron preocupaciones, él reconoció la genuina desesperación en la voz de la reina, una vulnerabilidad que contradecía todo lo que pensaba que sabía sobre ella. ¿Qué implicaría exactamente este papel?, preguntó con cautela, con voz firme. A pesar de la confusión dentro de él, Sarapina dudó en elegir sus palabras con cuidado. Me acompañarías durante las sesiones críticas de toma de decisiones, ofrecerías consejo cuando se te solicite y servirías como caja de resonancia para ideas y estrategias. Lo que es más importante, hizo una pausa en sus ojos luminosos atenuándose ligeramente, me ayudarías a mantener la perspectiva cuando mis emociones amenacen con anular la razón. La admisión golpeó a Isen con la fuerza de un golpe físico. La reina, que siempre había parecido invencible, estaba pidiendo ayuda, no cualquier ayuda, sino la suya específicamente. Ahora entendía por qué ella había solicitado su asignación personal a sus detalles. ¿Por qué lo había observado tan atentamente durante la crisis? ¿Por qué había buscado sus interacciones privadas? Cada acción había llevado a este momento. Esta solicitud sin precedentes que cerró la brecha entre sus mundos de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Su Majestad, Isen, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. Tal arreglo sería muy irregular, precisamente porque debe permanecer confidencial. Ella intervino rápidamente, solo usted y yo conoceríamos la verdadera naturaleza de nuestro acuerdo con los demás. Parecería simplemente como una extensión de sus deberes de seguridad. Dio un paso más, lo suficientemente cerca como para que Isen pudiera ver el sutil temblor en sus manos. Por favor, comprenda que no le preguntaría esto si creyera que había alguna otra manera. La gravedad de la situación presionó a Isen, obligándolo a confrontar sus propios sentimientos que había tratado de reprimir desde su primer encuentro. Se había dicho a sí mismo que su creciente la conciencia de la reina era puramente profesional, de que sus observaciones de su comportamiento eran necesarias para sus deberes, pero ahora que se enfrentaba a su vulnerabilidad y confianza, ya no podía negar la profundidad de sus propias respuestas emocionales hacia ella, los riesgos que comenzó, pero Sarapina colocó un dedo contra sus labios silenciándolo. El contacto envió una onda de choque a través de ambos, su mano se prolongó más de lo permitido por el protocolo. Los riesgos son míos, susurró su voz temblando de emoción. Todo lo que pido es que consideres ayudarme a mantener el equilibrio entre mi corazón y mis responsabilidades. Nada más, nada menos. Ella retiró su mano, pero la conexión permaneció tangible e innegable entre ellos mientras permanecían allí suspendidos en un momento que desafiaba tanto sus expectativas como su comprensión. Ninguno de los dos podría haber predicho cómo este acuerdo transformaría no solo su relación, sino el tejido mismo de la diplomacia entre sus mundos. La decisión que Isen estaba a punto de tomar se extendería por los pasillos del poder, afectando innumerables vidas en múltiples sistemas estelares y poniendo en marcha eventos que ni él ni la reina Sarapina podrían prever. El corazón de Isen latía con fuerza. En su pecho, mientras pesaba la enormidad de la solicitud de la reina Serapina, el peso de su confianza se apoderó de él, mezclándose con las emociones turbulentas que había tratado de reprimir con tanto esfuerzo. Sabía que aceptar este papel alteraría irrevocablemente no solo su vida sino también el delicado equilibrio de poder entre sus mundos. Sin embargo, mientras miraba a sus ojos luminosos, ojos que brillaban con vulnerabilidad y esperanza, se dio cuenta de que no podía alejarse de ella. Su Majestad, Isen, comenzó a mantener la voz firme a pesar de la tormenta dentro de él. Si estoy de acuerdo con esto, debe quedar claro que mi lealtad sigue siendo ante todo a ella.
La tierra y su gente, mi deber no es negociable. Sarapina asintió solemnemente con alivio, parpadeando en sus rasgos como un suave resplandor. No esperaría nada menos que Carter. Especialista, tu integridad es una de las razones por las que confío en ti. Ella dudó por un momento antes de agregar, y tal vez otra razón por la que me siento atraída por ti. La admisión quedó en el aire, frágil pero potente, uniéndolos en un entendimiento compartido. Ninguno de los dos se había articulado completamente hasta ahora. Isen sintió sus mejillas sonrojadas, aunque ya sea por vergüenza o por algo más profundo, no pudo decirlo por primera vez desde que la conoció. Él se permitió verla realmente, no como la arrogante reina alienígena, sino como un ser capaz de una emoción profunda que lucha por reconciliar su corazón con sus responsabilidades. Acepto que finalmente dijo, que sus palabras tenían el peso de la determinación, pero debemos andar con cuidado si alguien sospecha que la verdadera naturaleza de nuestro acuerdo podría poner en peligro todo. Una pequeña sonrisa de agradecimiento adornó los labios de Sarapina. Entonces comencemos durante las siguientes semanas. Su dinámica cambió sutil pero inconfundiblemente durante las reuniones formales. Isen se mantuvo en su puesto como siempre, pero ahora había una conexión tácita entre ellos. Vistazo aquí, un asentimiento apenas perceptible allí. En momentos privados profundizaron en discusiones sobre diplomacia, de gobernanza e incluso filosofía, cada conversación revelando más capas de quienes eran debajo de sus personajes públicos. Para Sarapina, estos intercambios se convirtieron en un salvavidas. Con Isen a su lado, se encontró cuestionando creencias arraigadas y reevaluando decisiones que podría haber tomado impulsivamente en el pasado. Su tranquila sabiduría desafió su arrogancia sin confrontación, lo que la obligó a enfrentar los defectos de su propio carácter. Lentamente, casi imperceptiblemente, ella comenzó a cambiar, no porque él lo exigió, pero debido a que su presencia la inspiró a crecer. Para Isen, la experiencia fue igualmente transformadora. El tímido guardia humano descubrió reservas de confianza que no sabía que poseía. Guiar a Sarapina a través de sus luchas requirió que saliera de las sombras. Siempre había preferido ofrecer opiniones y conocimientos que tuvieran un peso real y, al hacerlo, se dio cuenta de cuánto la admiraban, no solo por su fuerza, sino por su disposición a enfrentar sus vulnerabilidades de frente. Su vínculo se profundizó aún más durante una crisis que amenazó con desentrañar la frágil paz entre Senu y 7 y varios sistemas vecinos. Una acción de hecho deshonesta, envalentonada por los rumores de la inestabilidad emocional de Sarapina, lanzó un ataque coordinado contra puestos diplomáticos clave. El caos estalló en toda la galaxia y las tensiones aumentaron a medida que los embajadores se apresuraban a proteger sus intereses. Fue durante esta agitación que Isen demostró su valía más allá de toda medida, mientras que otros entraron en pánico o buscaron explotar la situación para beneficio personal. Él permaneció tranquilo y metódico, coordinando los esfuerzos de seguridad con precisión, pero fue su consejo a Sarapina lo que realmente cambió el rumbo cuando consideró tomar represalias con fuerza abrumadora. Un movimiento que habría provocado una guerra interestelar. Instó a la moderación. A veces la fuerza no se demuestra a través del dominio, le dijo en voz baja durante una sesión de estrategia nocturna. A veces se demuestra a través de la paciencia, al elegir un camino que preserve la paz. En lugar de intensificar el conflicto, sus palabras tocaron la fibra sensible dentro de ella, resonando con las dudas que había albergado, pero que estaba demasiado orgullosa para reconocer haber seguido su consejo. Emitió una declaración de neutralidad, ofreciendo servicios de mediación en lugar de intervención militar, para sorpresa de todos, incluida la suya. El gesto funcionó. La facción rebelde retrocedió y la crisis se evitó sin derramamiento de sangre. Después, Sarapina se encontró de pie junto a Isen en la plataforma de observación del Palacio de Cristal, mirando las estrellas. La tensión entre ellos se había vuelto palpable, cargada de emociones. Ninguno de los dos se atrevió a nombrar en voz alta. «Nos salvaste», murmuró su voz apenas audible sobre el zumbido de las paredes cristalinas del palacio. «No solo yo, sino todos nosotros». Isen sacudió la cabeza. «Modestamente, solo te di las herramientas para salvarte, era tu decisión lo que importaba». Se volvió hacia él, sus ojos brillantes encerrándose en su no. «Isen, eras tú, me has cambiado de una manera que nunca pensé posible». Solía creer que el poder provenía del control del miedo, pero ahora su voz flaqueó y, por primera vez, lágrimas plateadas y radiantes brotaron de sus ojos. «Ahora entiendo que el verdadero poder proviene de la confianza, del amor». La palabra colgaba entre ellos, cruda e innegable. Isen sintió que su aliento se le atascaba en la garganta al darse cuenta de la verdad de lo que ella estaba diciendo y la verdad de lo que él sentía a cambio. Todas las barreras que había erigido alrededor de su corazón se derrumbaron en ese momento, dejándolo expuesto y vulnerable. Sarapina susurró, tratando de comunicarse con limpieza suavemente sus lágrimas. «Yo también lo siento, pero ¿qué significa eso para nosotros?».
Por todo lo que su mano cubrió, su temblor tembló levemente. Significa que tenemos que tomar una decisión. Podemos continuar mientras nos escondemos detrás del deber y el protocolo, o podemos dar un salto de fe juntos. La enormidad de sus palabras se asentó sobre ellos como un cálido abrazo. Ambos conocían los riesgos, escándalo, consecuencias políticas, el posible colapso de las relaciones interestelares, pero ninguno podía negar la profundidad de su conexión ni la posibilidad de que su unión pudiera inspirar algo mayor, un puente entre sus mundos construido no sobre el miedo o la posibilidad de que su unión inspire algo más grande. Pero con respeto mutuo y amor, mientras estaban allí tomados de la mano, las estrellas de afuera parecían brillar más, como si reconocieran el significado del momento. Cualquiera que fuera el desafío que tuvieran por delante, los enfrentarían juntos, no como reina en guardia, sino como iguales unidos por algo mucho más fuerte que los títulos o la tradición, y así, bajo la intensa mirada del cosmos, dos almas de mundos muy diferentes eligieron forjar un nuevo camino que alteraría para siempre el curso de la historia, no solo para ellos, sino para innumerables personas que se atrevieron a soñar con la unidad en medio de la diversidad.